Quiero saludar, hablando de charlas virtuales, a Sebastián Bendayán, que es coordinador de la Comisión de Promoción Interna del IPCBA, porque mañana van a estar presentando una charla muy importante a través de Internet. Por supuesto, vamos a poder verla. Buenas prácticas en la industria alimenticia. Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos en principio con qué nos vamos a encontrar mañana. ¿Cuáles van a ser las charlas, los expositores? No solamente hay personalidades locales, sino también extranjeras. Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos y tenemos muchas expectativas que esto sea un éxito y sea realmente de utilidad para la industria. La verdad que lo que quisimos hacer, como todos bien saben, la industria frigorífica fue declarada como una actividad esencial, con lo cual no paró en ningún momento. Esto también activó las señales de alerta, tanto sea a las empresas como a los sindicatos y a los trabajadores para estar contenidos y cuidados y que no corran ningún riesgo. A raíz de eso se elaboró un protocolo a nivel de Ministerio de la Nación, ya sea Agroindustria, Ministerio de Salud, conjuntamente, como te decía, sindicatos, empresas y SRT, que, bueno, un poco lo que va a dar esta charla y esta jornada taller, como le decimos, es un poco debatir y sacarnos las dudas de todo cómo puesta en marcha e implementar estos protocolos. Vamos a tener la presencia de un infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología, que es el doctor Omar Sued, que nos va a dar un panorama primero general de cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para no tener ningún tipo de contagio, y después ya la parte más específica de la industria frigorífica. Después vamos a tener al doctor, bien digo, Gustavo Sotocruce de SENASA, que es director nacional de Inocuidad, que nos va a dar su visión por parte del Estado. Y bueno, finalmente vamos a tener a un representante extranjero, que va a ser Fernando Sampedro, que él es profesor de la Universidad de Minnesota y que nos va a hablar sobre el análisis de riesgo y cómo mitigar todas estas situaciones, y teniendo también como referencia cómo fue manejado esto en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y como moderador va a estar el doctor Jorge Torelli, que es subsecretario de Agroalimentos de la provincia de Santa Fe. Sebastián, te quiero preguntar por estos protocolos que ustedes se han, bueno, obviamente abocado a diseñar y demás. Imagino que esto también ha sido en conjunto con las distintas autoridades, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para elaborar este protocolo que finalmente se empieza a utilizar, ¿no? Sí, la verdad que fue difícil, una tarea complicada, compleja, porque teníamos que estar readecuando un protocolo general, readecuarlo a la industria frigorífica de manera específica, y todo esto con los inconvenientes que tenemos por parte de la cuarentena, que no podemos estar moviéndonos. Muchos somos de diferentes partes del país y teníamos que, digamos, no familiarizarnos in extremis a la videoconferencia y todas estas cosas virtuales que me parece que llegaron para quedarse. Totalmente, además es muy cómodo, ¿no? Más allá de otras cuestiones, es absolutamente cómodo y todos nos acostumbramos rápidamente, no teníamos otra, así que creo que es muy positivo. Quería preguntarte sobre mismo el protocolo, porque resulta que en los frigoríficos también siempre hubo un protocolo sanitario, digamos, porque se está trabajando con carne, con alimentos, y digo, hubo que incluir muchos tips en este contexto de pandemia, como para llegar a un protocolo amplio, o por lo menos más amplio de lo que ya había, porque imagino que siempre hubo un protocolo sanitario igual. Sí, la verdad que sí. En lo que es el tratamiento de inocuidad del producto, no. Acá lo que hubo que abordar y empezar a rediseñar un poco todo lo que es el cuidado del personal, del ingreso de personal, de cómo cuando es en la parte de la zona de vestuarios, en las zonas comunes de los comedores, por ejemplo, el tema del distanciamiento, porque a veces hay situaciones que se dan que hay que respetar el distanciamiento, pero sí o sí vos tenés que violar ese distanciamiento y tenés que estar un poquito más cerca. Entonces, bueno, tomar todas esas medidas
pero fundamentalmente para el cuidado del personal, que es lo que apuntamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, hubo algún caso por ahí, ¿no? Aislado, en algún que otro frigorífico. ¿Qué información tenés al respecto o cómo está la situación en este momento? Sí, la zona más, digamos, complicada, por decir de alguna manera, es todo lo que es la provincia de Buenos Aires y Cava, ¿no es cierto? Uh-huh. Por suerte, yo soy de la provincia de Santa Fe, se ha dado un caso al comienzo de la cuarentena, hoy por hoy no hay, está todo muy, muy, muy controlado y se están cumpliendo todos como los protocolos, bien dicho. Pero Uh-huh. sí, es verdad que no estamos ajenos. A ver, la industria está dentro de lo que es la comunidad y está dentro del país. O sea, no estamos ajenos a que en cualquier momento surja un caso positivo. Es más, te comento, hoy a la mañana tuvimos una reunión con la Federación de la Carne, con representantes de los trabajadores, en donde estábamos preocupados que habían empezado a surgir casos en provincia de Buenos Aires y, bueno, queríamos ver cómo abordarlos, porque es interdisciplinario, porque interviene no solo el Ministerio de la Producción Provincial, sino el Ministerio de Salud, intervienen los sindicatos, la empresa. Entonces, de alguna manera poder contener, sobre todo primero preocuparnos por el personal y después Uh-huh. en un segundo plazo, en la medida de las posibilidades que lo podamos implementar en la planta, siendo un poquito más grande, como que no impide el funcionamiento de la planta, el funcionamiento diario, ¿no es cierto? Totalmente, yo creo que es como todo, ¿no? En cada uno de los sectores y de las actividades productivas, primero tiene que estar seguro el personal y cómodo, poder trabajar de manera cómoda y adaptado a lo que se solicita. Y después, bueno, viene la actividad productiva, ¿no? Pero en principio es la salud del personal. Esto es algo que es un común denominador, me parece, para todas las actividades, ¿no? Sí, es un común denominador. La verdad que la actividad nuestra, como te comentaba antes, no ha dejado de producir, de trabajar. Uh-huh. Uno de los temas que van a hablar el infectólogo el día de mañana es que teniendo un buen control y aplicando todos estos protocolos, la carne no es un vector de contagio, ¿no es cierto? Que eso también es importante recalcar. A ver, ¿y cómo sería? No, ¿En no, qué sentido, digamos? claro que tomando todos los protocolos de Uh-huh. desinfección de la planta y del cuidado del personal, no se han detectado al día de la fecha ningún tipo de contagio con o sea, que se utilice a la carne como medio para que contagie el O COVID en sea, este es caso. decir, que un trabajador, por ejemplo, del frigorífico, supongamos, esto no es así, pero supongamos que tiene el coronavirus, manipula la carne o manipula la carne y, digamos, ese no es un vector como para que después se contagie, digamos, a un consumidor. Eso no pasa, digamos. No, 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 no. En este momento no está pasando. Así que bueno, también Perfecto. es importante recalcarlo. Eh, Independientemente, como yo siempre digo, y que es lo más costoso y lo más difícil, siempre la prevención ante todo. Siempre tenemos que Uh-huh. prevenir, por eso el tema de la toma de temperatura y las cuestiones de respetar los distanciamientos entre el personal. Se le hace completar a la gente también una declaración jurada, por decir de alguna manera, si ha tenido Uh-huh. fiebre en días anteriores o cómo está su estado individual. Sebastián, ¿y tema temperaturas? ¿Hay algún cambio en eso dentro de las cámaras y demás o sigue igual? No, porque esos ya son controles estrictos de inocuidad del alimento, ¿no es cierto? Entonces, Claro. eso no se puede modificar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Sebastián, realmente un gusto, ¿eh? Mañana vamos a estar viendo toda esta charla virtual que va a ser realmente interesante. Así que, bueno, te dejo para invitarlos a todos, vos mismo. Bueno, te agradezco mucho la participación. Cuando vos dispongas, podés contar conmigo y los esperamos a todos. Todavía están a tiempo mañana de poder inscribirse al www.ipcba.com.ar. Es solamente dejar los datos para que poder loguearte y te den el link y los esperamos a todos mañana. Una maravilla. El doctor Sebastián Bendayán, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, el coordinador de la Comisión de Promoción Interna entonces del IPCBA contándonos un poco de qué va esta charla virtual de mañana con expositores locales y también internacionales. Así que a no perdérselo.